En una ocasión, un pueblo sufría una sequía tan terrible que hasta los animalitos empezaron a morir. Escaseando el agua aún para los humanos, todo el pueblo se puso de acuerdo en reunirse para orar. Así que fueron llegando uno a uno para suplicar a Dios que descendiera agua del cielo. De repente llamó la atención una niña que se aproximaba al lugar de encuentro con una sombrilla, con un paraguas. El líder, al observar la escena, cuando la niña llega, le pregunta: «Niña, ¿por qué traes un paraguas?». A lo cual ella respondió: «¿No venimos a orar por lluvia? Pues yo vengo preparada». ¿Sabes qué es la fe, querido hermano, querida hermana? ¿Sabes cómo crece la fe en la vida de una persona? ¿Conoces cuáles son los enemigos de la fe? Durante el estudio de esta lección descubriremos las respuestas a estas y otras preguntas acerca de la fe, de tal manera que tu vida no será igual. Por eso quédate hasta el final de este video. Bienvenido, bienvenida a un repaso más de la escuela sabática. Y sí, mis hermanos, llegamos a la lección número 8 de este trimestre. Un trimestre que ha sido muy práctico, pero a la vez desafiante. Y por eso en esta oportunidad abordaremos la lección titulada La fe. Sí, la fe. Y alguien dijo en una ocasión: la fe es como el Wi-Fi. No se puede ver, pero nos conecta con todo lo que necesitamos. Es por eso que en este momento vamos a comunicarnos con el dueño de la fe. Oremos. Querido Padre, abriremos tu palabra, reflexionaremos en ella y por eso te suplicamos, Señor, que tú seas nuestro maestro, que podamos entender este tema, pero sobre todo podamos llevarlo a la práctica. Señor, aumenta nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y luego de orar, ¿qué les parece si abordamos la lección con el texto a memorizar, registrado en el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1? Meditemos juntos en lo que dice. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Según este versículo, mis hermanos, la fe está compuesta por dos cosas. Número 1, dice que la fe es la certeza. Certeza significa seguridad, pero también significa confianza. Ojo con esto, no en lo que yo pueda lograr. Eso no es confianza, eso no es seguridad en lo que yo pueda lograr o en lo que yo vea que es alcanzable. Eso no es certeza. Certeza para el ser humano, pero no certeza para la fe. Cuando el texto dice que la fe es la certeza, está diciendo que es una seguridad, una confianza en lo que Dios hará, en lo que Dios dará. La certeza que se sale de las manos del ámbito humano, pero que está en el territorio, en las posibilidades del poder de Dios. Pero también este texto dice que el segundo componente de la fe es la convicción. Sí, la convicción de lo que no vemos. Esto significa que es creer, estar seguros de algo que no se ve, que no ha llegado todavía a ser realidad, pero que en algún momento sí lo llegará a ser. Como por ejemplo, cuando alguien siembra una semilla, esa semilla no se ve, pero aunque no se vea, tenemos la certeza, la convicción de que va a nacer, que va a surgir. Pero en este caso, la fe no corresponde a dominio humano, sino que la fe, en el ejemplo que estoy dando, es que Dios siembra la semilla en nuestro corazón. Es por eso, mis hermanos, que esta semana tenemos el gran privilegio de estudiar, pero también de profundizar en el don de la fe. Así es, la fe no nos pertenece. Es un don de Dios, mis hermanos. Es un regalo que recibimos de Él.
Miren lo que dice Romanos, el capítulo 12, el versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ven? La Biblia es clara cuando dice que Dios es el que reparte el don de la fe. Dios es el que siembra la semilla de la fe en nuestro corazón. Así que la fe no depende de nosotros, mis hermanos, depende de Dios. Y Dios lo otorga como un don, como un regalo. Pero ojo con esto, todo don puede multiplicarse, todo don puede crecer. Por eso debemos constantemente suplicarle al sembrador, al dador de ese don que es Dios, que nos aumente la fe. Y como es un don, al suplicarle a Dios también debemos ponernos alineados a sus planes. El único grano de arena, el único grano de abono que nosotros podemos dar a esa semillita que es la fe, es estudiando la palabra, es leyendo, es meditando en la palabra de Dios. Porque entre más reflexión tengamos en la Biblia, más la fe aumentará, mis hermanos. Por eso Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír. Oír la palabra de Dios. Entre más tengamos contacto con la Biblia, la palabra de Dios, más estaremos humanamente regando la semilla de la fe que Dios ha plantado en nuestro corazón. Y de esta manera, más Dios le nacerá a aumentarnos la fe. Así que la fe, hermanos, aumenta no por intereses materiales, sino por relaciones. Porque mantenemos la relación con Dios. No porque yo quiera que la semilla dé fruto, terrenalmente hablando. Cuando alguien se acerca a Dios para decirle, Señor, aumenta mi fe para tener esto, para lograr aquello, para viajar a tal lugar, aumenta mi fe, solo pensando en lo terrenal. Eso no sirve. Tarde o temprano vendrá un vendaval y dañará la semilla, la planta sembrada, la arrancará. Tarde o temprano vendrá una plaga y la destruirá, esa semilla que Dios ha plantado. Pero cuando mi fe se basa en una relación con Dios y no en un interés material o mundano, solo pensando en esta tierra, es allí cuando la fe puede crecer y dar mucho fruto. Así que si eres de las personas que consideras que tienes poca fe, de aquí en adelante proponte tener una relación más íntima con Dios. Proponte buscarlo de todo corazón y sin ningún interés terrenalmente hablando. Y entre más te acerques a Dios en oración y en el estudio de su palabra, más tu fe crecerá y tendrás a tal punto la fe que experimentarás paz en medio de la tormenta, en medio de todo lo que venga a destruir esa semilla. Tendrás paz, tendrás esperanza, tendrás confianza en aquel que sembró la semilla de la fe en tu corazón. Porque en medio de cualquier crisis dirás como Abraham, Dios proveerá. Y tendrás tanta confianza que dormirás tranquilo, tranquila, porque tu Padre suplirá toda necesidad de la manera que incluso menos esperas. Porque mire lo que dice Mateo 7, versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¡Qué tremendo ejemplo! Nos está diciendo que si nosotros, al ser padres, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es nuestro Padre celestial? Pero ojo, así como nosotros discernimos cuando un hijo viene por interés buscando algo, Dios más nos conoce, mis hermanos. Pero cuando un hijo se acerca a su padre, a su madre, y entonces le ama, le consiente, espera y anhela y hace todo lo posible para verlo feliz, para verla feliz, ese hijo, esa hija, cuando necesita algo, cuando requiere algo, el padre está ahí para suplirlo. Pero hay hijos que solo buscan a sus padres por interés, para que les dé, para que les provea, para que otorgue, no sé.
Pero cuando ese hijo solo viene por interés, a veces como padres, como por el deber, satisfacemos esa necesidad o ese pedido. Pero cuando ese hijo se gana el corazón de papá, de mamá, pues el padre lo va a dar todo por su hijo, por su hija. Y si la fe es la certeza, la convicción de lo que se espera, de lo que se anhela recibir, pues también la fe consiste en mantener una relación con Dios fuerte, una relación sin interés, una relación de buscarlo a Él por amor. Es que mis hermanos, también tenemos que entender que con Dios no es primero ver para creer, sino creer para ver. Y en este caso, también la fe con Dios significa que tengo una relación con Él, aunque no vea resultados, entre comillas, para este mundo. Yo sencillamente quiero tener una relación con Dios. Y esa es la clave, mis hermanos, para que Dios, eso que anhelamos, lo podamos recibir. Por eso, sabiendo esto, vamos a abordar la lección, la primera parte de la lección, la cual nos enseña que no debemos esperar que Dios haga milagros para creer o confiar, pues los milagros no aumentan la fe, mis hermanos, sino sencillamente la confirman. Sí, yo he creído y por eso veo la mano de Dios a mi favor. No debo esperar a ver la mano de Dios para yo creer. Quien recibe la intervención divina es porque ya vivió la fe, ya tuvo certeza que eso que le pidió a su Padre Celestial, manteniendo una relación íntima con Él, pues Él lo concederá. Y es tanta su confianza en Dios que su relación con Él no cambia, aunque incluso a veces Dios no le conceda lo que Él pide. El que tiene fe verdadera confiará que Dios responderá lo que le pide, pero también confiará si no le concede Dios lo que le pide. No cometamos entonces el error de basar la fe en evidencias, en señales, en milagros. Pues todo eso puede venir, puede ocurrir, pero eso no es lo que nos debe motivar a buscar de Dios, lo que nos debe motivar a tener una relación con Él, para que Él me dé, para que Él me otorgue. Eso no debe ser el motivo por el cual buscamos a Dios. Además, fijémonos que en el tiempo de Jesús, la gente pedía señales y milagros, y Él incluso algunas veces no otorgó lo que el pueblo pedía, pero en otras sí concedió por misericordia, hizo señales e hizo milagros. Miren lo que dice Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y es que, mis hermanos, en cada época Dios ha hecho milagros, pero los ha hecho con el fin, ahí lo expresa, lo acabamos de leer, de que la gente crea en Él y se acerque a Él. Pero lo triste es que muchos lo buscan por los panes y los peces. Y el día que no se les concede lo que piden o lo que quieren, ese día se alejan de Dios y dejan de creer. Pero Dios es el que conoce los corazones. Dios sabe quién se acerca a Él por interés y quién se acerca a Él porque quiere amarlo, porque quiere tener una relación con Él íntima. Por otro lado, hay gente que aunque vea señales y milagros, aún así no creen. Quizás nos pasa como el pueblo judío, mis hermanos. Ellos estaban tan interesados en los milagros que se olvidaron que tenían entre ellos mismos al que hacía los milagros. Miren lo que dice Marcos 8, versículo 11 y 12. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiendo señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y quizás nos está pasando como la gente del tiempo de Jesús. Se acercaban pidiendo señales para creer. Pero no, hermanos. Dios hacía algunos milagros, algunas señales, porque conocía que habían personas que al ver esas señales se iban a doblegar, se iban a humillar, iban a creer de corazón. Pero también Dios sabía, al igual que hoy,
Dios conoce los corazones y sabe quiénes quizás solo están detrás de señales y milagros. Pero ¿sabes por qué Dios muchas veces no obra milagrosamente? Ay, mis hermanos, porque los milagros llegan, impresionan y se van, desaparece. Pero la relación transforma, la relación se queda para siempre. Sus resultados serán eternos. Los resultados de los milagros, de las señales, son temporales, pero los resultados de una relación con Dios son por la eternidad. Así que muchos quieren milagros, pero ignoran que Dios quiere es relación. Si tuviéramos nosotros la prioridad de tener una relación con Dios, vendrían como añadidura milagros incluso. Pero no busquemos a Dios por los panes y los peces, por los milagros, sino que busquemos a Dios porque sencillamente queremos tener una relación con Él, no por lo que Él nos pueda dar. Mire lo que ocurría en esos líderes religiosos que pedían milagros. Y quizás es lo mismo que ocurre en el corazón de quienes solo buscan a Dios para que Dios obre de manera milagrosa. Estas señales no eran lo que los judíos necesitaban. Ninguna simple evidencia externa podía beneficiarlos. Lo que necesitaban no era ilustración intelectual, sino renovación espiritual. Quizás es lo mismo, hermanos, que nosotros necesitamos. Muchas veces la gente dice, si Dios hiciera esto, si Dios obrara de esta manera, si Dios me otorgara esto que le estoy pidiendo, ay sí yo me consagraría, ay sí yo le buscaría. No. Así no funciona la fe, mis hermanos. Nosotros no necesitamos, como los judíos, ilustración intelectual, impacto a través de milagros y señales. Lo que estamos necesitando urgentemente es una renovación espiritual. Es un cambio de corazón. Ahora, mis hermanos, pasemos a la segunda parte de la lección de esta semana, la cual nos confronta porque Jesús ve nuestra fe. Él nos conoce nuestro corazón. Jesús sabe cuando lo buscamos por interés y cuando lo buscamos por amor. Y por eso en cada situación de la vida, Él conoce quién tiene fe y quién no la tiene. Y quizás ahora Él nos lanza la siguiente pregunta, registrada en Marcos capítulo 4, versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El Señor nos conoce. Dios sabe quién tiene fe y quién no la tiene. Y en esta parte de la lección aparecen varios personajes que Dios hizo algo con ellos. Por ejemplo, la mujer cananea. Ella tenía fe y era una fe enorme, aunque ella incluso no era judía. Ella era una mujer extranjera y según la tradición, Dios tenía que obrar. Según la creencia, Dios tenía que hacer sus milagros solo para los judíos, no para cualquier otra persona de otro pueblo. Y esta mujer tenía a su hija poseída por un demonio. Y esta mujer le insiste a Jesús, sana a mi hija, por favor, atiende a mi pedido. Y Jesús aparentemente la ignoraba. Los discípulos le dijeron, despídela. Y Jesús seguía ignorándola. Pero llegó un punto en que ella le suplicó a Jesús. Miren lo que dice Marcos 15:24. Perdón, es Mateo 15:24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Lo que Jesús le está diciendo, mira mujer, no pretendas que yo haga un milagro para ti. Porque los milagros son para los de Israel, para el pueblo judío. Y tú no eres del pueblo judío. Y entonces él lo ilustra diciéndolo así. Mira, el pan es dado a los hijos de la casa, no a los de afuera. No a los perrillos, utiliza esa expresión. Y esta mujer, demostrando su fe, replica diciendo, mira, yo sé que el pan es para los judíos, los milagros son para ellos. Pero cuando alguien se sienta a la mesa a comer, aún las migajas caen de la mesa y los perrillos que andan por ahí se comen al menos las migajas. Señor,
Está bien, no me hagas un milagro como lo merecen los judíos, pero hazme un milagro así pequeñito, así como una migaja cuando cae de la mesa. Miren, hermanos, esta mujer insistió. Esta mujer insistió, ella confiaba en ese hombre, aunque ella no era del pueblo de Dios. Y fue allí cuando Jesús obró el milagro y dijo, vean, no he hallado tanta fe como la de esta mujer. Hágase como tú quieres. Lo que me estás pidiendo es concedido. Tremendo, mis hermanos. La mujer cananea tenía una fe y era una fe enorme. Pero hay otro ejemplo en este punto de la lección y es el centurión romano, un soldado a cargo de 100 soldados. Y este hombre tenía a su siervo enfermo, ya estaba agonizando. Pero este centurión tenía más fe que muchos líderes, incluso religiosos, que se acerca a Jesús y le dice, tan solo di una palabra. Mira, no soy digno de que entres a mi casa. Miren cómo este centurión reconocía su condición pecaminosa. Dijo, no soy digno, pero mira, yo sé que con tan solo digas una palabra, mi siervo sanará. Di una palabra y él sanará. Y así fue, mis hermanos. Jesús vio a este hombre tan lleno de fe, tan decidido, tan confiado en las manos de él, de Dios, que le concedió lo que le pidió. También vemos en esta parte de la lección un padre, sí, un padre desesperado que pide ayuda y hace una de las oraciones más honestas de la Biblia, a tal punto que dice, creo, ayuda mi incredulidad. Miren, mis hermanos, todas estas personas son personas sinceras, son personas que conocen su condición, son personas que se humillan a Cristo, son personas que ven en Dios. Más que alguien que hace milagros, ven a Dios como el Dios Todopoderoso, el Rey del universo. Y por eso al menos, hermanos, nosotros tenemos que considerar esto. Y es que nosotros somos pecadores. Y es que nosotros no merecemos favores de Dios. Y es que nosotros no merecemos que Dios haga milagros. Pero acudamos a Él, así como estamos. Sin merecerlo, acudamos a Él. Pero ojo, reconociendo su soberanía, reconociendo que nosotros no somos nada sin Él. Y esto hará mover la mano de Dios. Al menos digámosle eso al Señor, como lo expresara este Padre. Ayuda mi incredulidad. Y si Él nos conoce, pues nosotros seamos sinceros con Él. En la condición en que estemos, seamos sinceros al presentarnos delante de Dios. Por eso en esta parte de la lección también nos muestra que la fe tiene dos enemigos que son primas hermanas. Sí, la duda y la incredulidad. ¿Sabes por qué la duda y la incredulidad son dos venenos mortales que matan la fe? Mis hermanos, cuando un cristiano duda, está colocando en tela de juicio lo que cree. Pero también está colocando en tela de juicio la existencia del mismo Dios. Porque el cristiano que cree que hay un Dios, cuando le llega la duda, empieza a cuestionar, empieza a tambalear en lo que cree. Y da a entender al mismo tiempo que Dios no existe. Y si no existe Dios para él, entonces tampoco sus promesas son reales y tampoco confiará de que las promesas de Dios se cumplirán en su vida. Por otro lado, la incredulidad es una negativa decidida a creer. Ojo con esto. Dudar es poner en tela de juicio lo que Dios promete, lo que Dios es, con lo que yo le estoy pidiendo. ¿Será que existe Dios? ¿Será que Él sí me concederá lo que le estoy pidiendo? Eso se llama duda. Pero incredulidad es ya cerrar la puerta de creer a Dios. Es decidir por cuenta propia de que Dios no existe, de que Dios no va a obrar, de que Dios no va a hacer ese milagro o ese pedido que le estoy haciendo, Dios no lo va a otorgar. Eso se llama incredulidad. ¿Quieren ver, por ejemplo, cuando se vio reflejada la duda y la incredulidad al mismo tiempo en una escena bíblica? Pues vamos al caso de Job. Job, él luchó con la duda.
Él, al recibir tantos golpes, tantas crisis, tantas pruebas, en algún momento como ser humano que era, llegó a dudar, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que Dios está detrás de todo de verdad? ¿Será que Dios va a obrar al fin después de tantas tragedias que estoy padeciendo? Él luchó con la duda, pero no cerró la puerta totalmente, la dejó entreabierta. Aun cuando venían sus amigos, él en algún momento, él llegó incluso a maldecir la vida, aunque la vida le pertenece a Dios. Pero él nunca se refirió a Dios en el sentido de que rechace las promesas de él. No, él esperó pacientemente. Él se aferró a las promesas de Dios, aunque a veces sentía como que se estaba soltando, pero él no dejó de aferrarse. Sintió duda, sí, pero no dejó de aferrarse. Y siguió creyendo en Dios, aunque a veces tambaleaba en ello, pero siguió insistiendo de que Dios era real, pese a la condición que él estaba viviendo. Pero en el caso de su esposa se acerca. Era una mujer incrédula, totalmente cerrada a la existencia de Dios, totalmente cerrada a la realidad de las promesas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque se acercó a su esposo y le dice, ¿sabes qué? Dios no existe. Dios no existe. Maldice a Dios y muérete, mijo, y ya. Así que Job, aunque le viniera la duda, no permitió que la duda llenara su corazón. Siguió creyendo que existe un Dios y que hará realidad sus promesas. Pero en el caso de la esposa de él, sí era una mujer incrédula. La duda la llevó a la incredulidad. Ya pasó al siguiente nivel. Por eso son primas hermanas, la duda y la incredulidad. Y en este caso, la esposa de Job le dice, maldice a Dios. Dios no existe, porque si Dios existiera, ¿por qué te está sucediendo esto? Si Dios existiera, ¿por qué perdiste esto? Si Dios existiera, ¿por qué quedamos en ruina? Quedamos en nada. Ah, mis hermanos, lo mismo puede ocurrir hoy día. Cuando vienen las pruebas, las dificultades, llegamos a dudar. Pero es en esto cuando tú y yo debemos decir, no voy a dudar del poder de Dios. No voy a dudar de que Dios existe. No voy a dudar que Dios obrará. Ni mucho menos voy a llegar al siguiente nivel, que es incredulidad. Es decir, cierro la puerta diciendo, ya Dios no existe, ya Dios no cumplirá sus promesas. No, mis hermanos, no cometamos el error que cometió la esposa de Job. Me llama mucho la atención lo que expresa el siguiente párrafo. La incredulidad que se acaricia en el alma tiene un poder hechizante. Las semillas de duda que han estado sembrando producirán su fruto. Deben desarraigar cada raíz de incredulidad. Cuando estas plantas venenosas son arrancadas, dejan de crecer por falta del abono que reciben de nuestras palabras y acciones. El alma necesita que las preciosas plantas de la fe y el amor sean sembradas y entronizadas en el terreno del corazón. Tremendo, mis hermanos. Si Dios ha plantado la semilla de la fe, el diablo quiere plantar otras semillas, que son la duda y la incredulidad. Y por lo tanto terminan ahogando la plantica que Dios ha sembrado. Dios nos dice, no, arranca la duda, arranca la incredulidad, sigue confiando en mí a pesar de todo. Por eso Job, aunque no entendió, él siguió creyendo y perseverando. José, aunque no entendió por qué sus hermanos lo vendieron, por qué pasó esclavitud, por qué incluso tuvo amenaza de muerte, aún así Job, aunque no entendió, él siguió confiando. David también, aunque no entendió muchas lágrimas, muchos momentos difíciles que enfrentó, David seguía perseverando también. Ni siquiera los discípulos también entendieron la cruz. Y aunque, ojo, ellos tuvieron dudas, ellos no se dejaron llevar por las dudas al otro terreno que es la incredulidad. Ellos no dejaron de creer y no dejaron de confiar. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Cuando nos llegue la duda, cuando nos llegue pensamientos de incredulidad, ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios sí hará eso? ¿Será que Dios está al tanto de mi situación, aunque estoy enfrentando lo que enfrento? ¿Será que Dios? Ahí es cuando tenemos que arrancar, decirnos a nosotros mismos, no, Dios todavía existe.
La duda no puede apoderarse de mí, mucho menos la incredulidad. Dios todavía es real y tarde o temprano Dios obrará. De esa manera estamos arrancando la duda y la incredulidad. Ahora pasemos, mis hermanos, a la tercera parte de la lección, la cual se enfoca en que la fe no es un sentimiento. Sí, hay cristianos que creen que perdieron la fe solo porque ya no sienten. Ya no sienten lo mismo cuando oran, cuando estudian la Biblia. Ya no sienten porque pasa el tiempo y como que ya están cansados de suplicarle a Dios: Señor, por favor, interviene en mi situación. Señor, ayúdame en esto que estoy padeciendo. Hay personas que dicen: ya no tengo fe porque ya no siento. Ya no siento que Dios me escucha. Ya no siento que Dios me responde. Dicen que oran, pero no sienten que Dios como que está ahí para responderles. A esa persona, quizás eres tú, déjame decirte lo siguiente. Gracias a Dios, la fe no se basa en emociones, sino que se basa en un escrito está. La fe se basa en las promesas de Dios, pero más que en las promesas, se basan en el mismo Dios. Porque Dios es el que siembra la fe. Así que la fe le pertenece a Dios. La fe no depende de las circunstancias. La fe no depende de las emociones. La fe depende de una persona llamada Dios. Él es el dueño de la fe. La emoción llega y desaparece, pero Dios es eterno y su palabra también lo es, y esta permanece también para siempre. La fe, entonces, es poner mi esperanza, mi confianza en que Dios todavía existe, en que Dios es real, en sus promesas que ha dejado en la Biblia. La fe es avanzar aun cuando no veamos el camino, pero me dejo alumbrar por la Biblia, que es lámpara a mis pies. Es creer que tarde o temprano vendrá la respuesta de Dios. La fe es como la semilla de mostaza, mis hermanos. Sí, como la semilla de mostaza. No importa que sea pequeña la semilla de mostaza, pero toda semilla de mostaza tiene 3 características. Y si Dios nos dice que tenemos que tener fe como un granito de mostaza, no se está refiriendo a la pequeñez de la semilla. Se está refiriendo a las características que ésta tiene. La semilla de mostaza tiene 3 características especiales. Número 1, es la semilla más resistente entre todas las semillas. Sí, resiste que se te pare alguien encima. Resiste que pase un carro por encima. Resiste que le ponga peso encima. La semilla de mostaza no se destruye. Incluso resiste hasta el fuego, no se destruye. La segunda característica es que aunque es pequeñita, así quizás nuestra fe pueda ser pequeñita, una vez sembrada, regada, una vez que empieza a crecer, se vuelve un árbol frondoso a tal punto que empieza a beneficiar a las aves, empieza a dar sombra, empieza a dar fruto. Pequeña al principio, pero cuando crece, ¡wow!, empieza a beneficiar a muchos. La fe nuestra debe ser así, pequeña pero va creciendo y empezamos a beneficiar a otros. De la manera en que Dios me bendice, de la manera en que Dios me prospera, de la manera en que Dios obra en mi vida, yo también me convierto en bendición para otros. Empiezo a beneficiar a otros. Pero también la tercera característica de la semilla de mostaza, y por el cual el Señor dijo que debemos tener fe como la semilla de mostaza, es que la semilla de mostaza es la única semilla que no se mezcla con otra. Tremendo. Las otras semillas, todas se pueden mezclar, pero la semilla de mostaza no se mezcla. ¿Saben qué significa eso? Que si mi fe está basada en la palabra de Dios, en una relación con Dios, no puedo mezclarla con lo que ofrezca este mundo. No puedo mezclarla con lo que otros hagan y me inciten a hacer. No puedo mezclarla con pensamientos que no vayan acorde a ella. No puedo mezclar mi fe en tradiciones. No puedo mezclar mi fe en creencias populares. Debo tener una fe pura, basada en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén por esto?
Ahora pasemos, mis hermanos, a la cuarta parte de la lección de esta semana, la cual nos enseña cómo tener, pero también cómo aumentar la fe. Sí, mis hermanos, aprenderemos unos pasos claves para fortalecer nuestra fe. Número 1, disposición. Sí, ¿quieres que tu fe aumente? Debes tener disposición, como quien pone sus manos para recibir algo. La disposición, como quien guarda silencio, dispuesto a escuchar algo. Como quien está receptivo. Eso es disposición. Señor, yo estoy dispuesto a que me des fe. Aquí estoy, Señor. Como expresara Isaías, el profeta. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Antes de ser enviado, él oyó la voz de Dios. Tuvo disposición de oír a Dios. Entonces, disposición. Agarro la Biblia, disposición. Dios, ¿qué me quieres enseñar? Dios, ¿qué quieres que yo haga? Disposición. Número 2, decisión. Sí, decisión. De que ahora empiezo, hoy más que nunca, a estudiar la Biblia. Hoy más que nunca a orar diariamente. Porque mientras menos Biblia, más dudas surgirán. Más el mundo me absorberá. Pero entre más Biblia, más claridad mental tendré, más claridad y deseo espiritual surgirán en mi corazón. Así que debo tomar la decisión. Prefiero a Cristo que al vano oropel. Prefiero a Cristo que la riqueza. Prefiero a Cristo que la fama. Prefiero a Cristo antes que ser rey. Es decir, la decisión de tener a Dios en primer lugar en mi vida. Estos son pasos, mis hermanos, que si los tomamos, nuestra fe crecerá. Paso número 3. Debo de aquí en adelante clamar a Dios constantemente. Y en todo momento, Señor, dame fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, dame la decisión de perseverar en ti. Paso número 4. Debo también perseverar, porque esto no es de la noche a la mañana. Ya le pido a Dios fe y ¡pum! Dios, por arte de magia, Dios me da fe. No, debo perseverar y no debo renunciar a estos propósitos, a estos pasos. Debo que aunque se me presenten pruebas, persevero, sigo insistiendo, sigo teniendo disposición, sigo tomando la decisión de encontrarme con Dios, de tener una relación con Él. Sigo constantemente suplicándole a Dios que me dé su Santo Espíritu, que aumente la fe en mí. Pase lo que pase, sigo perseverando. No renuncio a pesar de lo que enfrente en la vida. Y ahora el paso número 5 para que mi fe aumente es que cuando llegue la duda, sí, cuando me llegue la duda, ¿será que sí Dios va a obrar? ¿Será que sí Dios me va a otorgar? Es allí cuando recuerdo, tengo que arrancar la duda, tengo que arrancarla. En lugar de eso también debo recordar lo que Dios ha hecho en mi vida en el pasado. Sí, cómo Dios ha obrado en el pasado, en ocasiones similares, cuando tenía tal problema, cuando enfrenté tal crisis, cuando no había nada que hacer y Dios obró de manera milagrosa. Eso de recordar cómo Dios ha obrado en el pasado me reafirmará en el presente y me dará seguridad de seguir avanzando hacia el futuro. Y paso número 6 es que diariamente debo pedir el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va regando la semilla de la fe, el que va abonando. Por lo tanto, debo decirle a ese maravilloso Espíritu Santo que me bautice diariamente. Señor, tómame como enteramente tuyo. Señor, dirige mis pensamientos, mis decisiones hoy, mi hablar, mi oír, mi ver, mis conversaciones, dónde voy a ir, lo que hago. Señor, dirige mi vida. Y el paso número 7 es que yo debo que mantener la relación con Dios aceptando su voluntad, aunque ésta vaya por encima de la mía. Aunque mi voluntad no sea hecha, debo suplicarle a Dios que se haga la de Él y no la mía. Aunque no reciba lo que yo le pido a Dios, confiaré que Dios siempre hará lo mejor. Como Sadrach, Mesach y Abednego, el rey les dice, miren, los voy a echar al horno del fuego si no se postran. La decisión de ellos fue, no, nuestra vida está en las manos de Dios. Dios nos puede librar,
En otras palabras, Dios puede hacer el milagro. Dios me puede ayudar en esta situación. Dios puede manifestar su poder. Pero aunque no lo hiciera, aunque muramos allá chamuscados en ese horno, nosotros decidimos seguir a Dios pase lo que pase. Y tremendo. Eso significa nuestra voluntad siempre sometida a la voluntad de Dios. Pase lo que pase. En esta parte nos muestra la lección que nosotros tenemos ventaja sobre los héroes de la fe de la Biblia, mis hermanos. Sí, porque cuando se abrió el mar rojo en dos, Moisés, él no tenía ningún testamento, ningún escrito de algo que Dios haya hecho en el pasado. No, para que él de pronto se amparara en ello diciendo, Señor, así como obraste en tal lugar, en tal tiempo, haz conmigo esto, Señor. Permíteme ver con los ojos de la fe que este mar se va a abrir. Así como obraste en el pasado, obra hoy. No, Moisés no tenía ninguna evidencia antigua. Hoy sí nosotros tenemos muchas. Cuando Elías oró y descendió fuego. Hoy sí nosotros tenemos muchas. Sadrach, Mesach y Abednego, Dios mismo los amparó en el horno. Tenemos muchas evidencias. Nosotros tenemos ventaja de los héroes de la Biblia. Noé construyó un arca sin saber qué iba a ocurrir realmente, porque no se conocía la lluvia caer del cielo. No se conocía. Nadie había visto llover. Abraham salió de su parentela sin recibir un mapa, sin saber ni siquiera a dónde iba. Moisés renunció también al palacio del rey. Rahab creyó en medio del paganismo, en medio de su vida que llevaba. Miren, estas personas no tuvieron un registro antiguo para decir, mira, así como obraste Dios en el pasado, obra conmigo. Nosotros sí lo tenemos. Nosotros tenemos muchas evidencias, muchas de cómo Dios ha obrado en el pasado. Y también ese mismo Dios está vivo hoy y obrará en el presente. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algo que sí debemos parecernos a los héroes de la Biblia. ¿Saben qué? ¿En qué es? Tenemos que tener algo en común. Y es que ellos y nosotros tenemos que caminar por fe y no por vista. No por emociones tampoco. No por el qué dirán. No por la fama del mundo. No por lo que el ser humano diga, sino en lo que Dios dice. La fe se basa en lo que Dios ha determinado. Pase lo que pase, tenemos que mantenernos firmes en la relación con Dios. Por eso ahora pasemos a la quinta parte de la lección de esta semana, la cual nos muestra que la fe de Jesús es el mayor ejemplo para nosotros, mis hermanos. Sí, la fe de Jesús no es solo tener fe en Jesús, sino tener la fe de Jesús. Sí, Jesús experimentó la fe. La verdadera fe la experimentó Él. Y dice la Biblia, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y sabes una cosa, en el Getsemaní, sí, allá, previo al momento de ser agarrado para ser llevado a crucifixión y muerte, fue allí en el Getsemaní donde Jesús reflejó la mayor expresión de fe. Allí Jesús vivió el momento más difícil de la vida. Y es que en los momentos más difíciles de la vida es cuando más se debe reflejar la fe, mis hermanos. Jesús sintió angustia, sintió presión, sintió el peso del pecado del mundo. Y aún así, en la hora más difícil, cuando sus fuerzas humanamente ya no daban, cuando no se veía ninguna salida, humanamente hablando, fue allí cuando Jesús le dijo, Padre, si es posible, haz un milagro. Si es posible, pasa de mí esta copa, líbrame de lo que voy a padecer, pero no se haga mi voluntad, sino haz la tuya. Tremendo. Tener la fe de Jesús, esto nos enseña que la fe de Jesús es someternos a Dios en las buenas y en las malas. Es decirle, Dios, yo te pido esto, te pido aquello, estoy viviendo esta situación, estoy atravesando este mal momento, pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Tremendo, tremendo, mis hermanos. Cuando las cosas marchan bien, tengo fe, porque mi vida está en las manos de Dios y le pido que se haga su voluntad.
Pero también debo decirle, haz tu voluntad cuando las cosas marchan mal. Frente a la crisis final que se avecina, mis hermanos, según la revelación de Apocalipsis, por ejemplo, cuando estén cayendo las plagas, por ejemplo, cuando esté la ley dominical, nosotros tenemos que practicar la fe de Jesús. ¿En qué consiste la fe de Jesús? En sencillamente someter mis pensamientos, mis planes, mi situación, mi crisis en la voluntad de Dios. Es decirle, Señor, no se haga como yo quiero, sino haz tu voluntad. Tener la fe de Jesús es seguir su ejemplo de no renunciar, no volver atrás. No vuelvo atrás, como dice el coro. Pase lo que pase, no volveré atrás. Por eso, mis hermanos, al llegar al final de este estudio, Dios desea que aprendamos que la fe nace renunciando al yo. Cuando tienes el control de todo, cuando quieres tener el control, llevar el vehículo de tu vida, eso no es fe. Cuando quieres poner las soluciones a tu problema, cuando crees que eres inteligente, talentoso, tienes las capacidades, tienes los recursos para solucionar todo lo que se te venga en la vida, todos los obstáculos que se presenten, eso no es fe. Fe es renunciar al yo. Decir, Dios, yo no puedo, pero tú sí puedes. Eso es fe. Es suplicarle al Espíritu Santo el bautismo diariamente. Toma mi vida, contrólame, decide por mí, Espíritu Santo, dame sabiduría, dirige mis pasos. Eso es fe. Mantener una relación con Dios en oración, en estudio de su palabra, eso es fe. Y así la fe que Dios nos da será como un grano de mostaza. Las 3 características, recuérdenlas: resistencia, beneficiará a otros y no se mezclará, es decir, no abandonará la verdad pura de Dios. Y de esta manera viviremos dependiendo de la voluntad de Dios. Le diremos, Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Eso es fe, mis hermanos. Viviremos también agradecidos. Sí, agradecidos si nos da, pero agradecidos también con lo que no nos dé, porque nuestra vida está en sus manos. Eso es fe. Así que Dios nos invita a tener fe, mis hermanos, pero una fe de relación, de que no se dañe nuestra relación con Dios, pase lo que pase. No de una religión o por una emoción, no, porque eso viene y se va. Pero la relación con Dios permanece para siempre, tanto así que la Biblia dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer a Dios, eso significa una relación con Él, nos dará vida eterna. La fe no consiste en repetir doctrinas, no memorizar versículos, no. Sí, eso es necesario, memorizar versículos, pero eso no es la fe. ¿Nos ayuda a tener fe? Sí, pero eso no es la fe. Guardar Biblia en la cabeza, porque el diablo es el que más Biblia tiene en la cabeza, pero está totalmente perdido. Pero fe es una fe viva, porque estamos al lado de Dios vivo. Decidimos seguir a Cristo, eso es fe. Una fe que resiste en medio de la tormenta, en medio de la crisis, eso es fe. No abandonamos el barco de la relación con Dios, seguimos perseverando, eso es fe. Una fe que permanece, aun cuando no entendemos lo que estamos enfrentando, eso es fe. Y tarde o temprano Dios bendecirá al que tenga fe, al que ponga en práctica esto que estamos mencionando, mis hermanos. Pero Dios necesita, para obrar en tu vida y en la mía, necesita ver que nosotros seguimos adelante, seguimos creyendo, aunque no entendamos lo que sucede alrededor. Aunque no entendamos lo que enfrentamos en la vida, seguimos confiando de que nuestra vida está en sus manos. Es allí cuando Dios puede obrar. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez hoy en este momento estés pensando, pastor, sí he escuchado esta reflexión, este estudio de la lección, pero mi fe, quiero decirte, mi fe está cansada. Quizás aquí haya alguien que esté diciendo al ver este video, mi fe está cansada, mi fe, pastor, es débil. No, yo hace rato tiré la toalla, hace rato renuncié a las promesas de Dios, hace rato dejé mi relación con Dios a un lado. No soy capaz de poner esta lección en práctica. Si hay alguien pensando de esta manera, tengo una buena noticia para ti. Estás cumpliendo el primer requisito para que Dios aumente tu fe.
Estás cumpliendo el primer requisito para que Dios obre en tu vida. Sí, este mensaje entonces ha sido para ti. Ponlo de aquí en adelante en marcha y prepárate para lo que Dios hará en tu vida. Estás reconociendo tu condición y Dios te tomará a partir de ahora en un instrumento poderoso en tus manos. Y a partir de ahora estás diciendo: Señor, siembra la semilla en este territorio, pues te pertenece. Este territorio que es mi vida es tuya. Dios no está buscando personas perfectas. Personas que digan: no, pero yo sí cumplo esto, yo sí hago, yo sí. No, eso se llama fariseísmo. Y Dios no le gusta que nos echemos flores a nosotros mismos, que yo soy capaz. No, eso le repugna a Dios. Pero alguien que sí se humilla a Dios, pero alguien que sí se somete a Dios, reconoce su condición. Ay, Dios está feliz porque a partir de ahí Dios empezará a obrar en su vida. Dios está buscando corazones dispuestos y tú estás diciendo: creo, ayuda mi incredulidad. Y por eso, si este mensaje llegó a tu corazón, querido hermano y amigo, te invito a que lo pongas en práctica en el nombre de Jesús. Déjate guiar por Él. Pero también te invito a que lo compartas. Comparte este mensaje con otra persona. Quizás esto sea lo que esté necesitando esa persona para fortalecer su fe. Y recuerda, si estás pasando una tormenta en la vida, a pesar de que los rayos se escuchen fuerte, a pesar de que los vientos huracanados muevan la balsa de tu vida, recuerda que Dios no ha perdido el control. Él es tu capitán. Pero antes de ver la tormenta calmar, tienes que ver y reconocer que Dios es el capitán, que Dios es el que lleva el timón de tu vida. Déjate guiar por Él. Y recuerda, Maranata, Cristo viene y por eso debemos prepararnos. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Y recuerda, darle me gusta a este video. Escribe allí, escribe en la caja de comentarios: Señor, ayuda mi incredulidad. Escríbelo, por favor, escríbelo con fe. Señor, ayuda mi incredulidad. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite.